abrazo de cumpleaños. Eh, Realmente me llena de mucha alegría y emoción. Que Dios te colme de bendiciones Muchas en este día muy gracias. especial. Sí, Muchas gracias, Diego. así es, primo. Muchas gracias. Rafael, estamos en una situación bien complicada porque no hay forma. Se esperaba que con el nuevo gabinete podríamos encontrar pues una mejor cara, unas mejores personas más profesionales, mejor preparados para poder enfrentar la situación que pasa el país. ¿Y crees tú que se ha dado? Muy difícil, primo. Es lamentable lo que está pasando. Renuncian en debida, renuncia el viceministro de Recursos para la Defensa, es otro funcionario. Hoy día, ya en unos minutos, el presidente va a liderar un consejo de ministros. Esperemos que Mirta Vázquez dé conferencias de prensa tan pronto acabe el Consejo de Ministros. No lo hacía Guido Bellido al respecto. Vemos una improvisación tremenda y te quiero contar un caso muy concreto. Es una historia donde quiero probar al sistema. Y al parecer por ahí nosotros tenemos fuentes, en el Ministerio de Justicia parece, me dicen, que una petición mía ha sido archivada. Voy a corroborarlo seguramente en el transcurso del día, pero te cuento esta historia que responde a tu pregunta. Resulta que mi hermano fue confundido por un homónimo. Esto es público, está en las redes. Entonces, cuando el presidente decía la deuda social, la deuda interna, cuando Bellido vino, derechos de la gente han sido postergados por siglos, por años, mi hermano muy joven visita con mi mamá el norte del Perú y cuando regresa en la garita de Ancón, lo detiene la policía y le dice, oiga, usted tiene requerimiento judicial. ¿Cómo? Si es tan joven, nunca ha tenido ningún problema, su nombre está en pantalla, queda detenido. Lo llevan detenido a mi hermano y mi mamá, hoy de 90 años, al lado de él. Entonces el Estado peruano cometió un serio error. La policía y el Poder Judicial lo tuvieron detenido en las mazmorras, en la carceleta del Poder Judicial a mi hermano, que hoy es profesor en la Universidad Católica, que es un artista, es un pintor, que ha sido reconocido en muchos lugares, lo meten preso. Entonces, cuando yo, muy joven, comienzo a investigar, se habían equivocado en el nombre. Jaime Romero, y había 5 Jaime Romero y lo confunden con uno de ellos, que era mayor que él, 27 años. Entonces, ¿qué pasa? Y acá tengo un expediente inmenso. Yo envío una carta al presidente de la República, Pedro Castillo, para ver la idoneidad de sus funcionarios, para ver lo que justo tú me dices, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? Gente improvisada. Y desde tu programa, estimado primo Coco, espero que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que es ministro de Justicia y Derechos Humanos, tome cartas en el asunto porque al parecer sus funcionarios no están trabajando bien. Y sería una lástima que un profesor de tantos años en San Marcos, ex decano del Colegio de Abogados, presidente del Colegio de Abogados del Perú, en fin, termine una carrera de ministro no defendiendo los derechos humanos. Yo envío esta carta a Pedro Castillo y le digo, oiga usted, señor, el Estado nunca, ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo, ni la Policía, el Ministerio del Interior, le dieron ni siquiera una carta de disculpas a mi hermano, que pasó por serios, a raíz de eso él enfermó con un virus de la prisión, porque él no estaba acostumbrado a eso. Él es muy intelectual, es artista, es un académico, y metiéndolo con delincuentes, él tuvo 6 meses enfermo de una pleuresía. Increíble. Entonces, sí, entonces, ¿qué pasó? Que pasó el tiempo y el Estado ninguna carta, se dieron cuenta, tuvimos que capturar al mismo responsable, al homónimo, para ponerla frente a la jueza y recién lo dejaran en libertad a mi hermano. Es increíble, Imagínate ¿no? eso, increíble. ¿Quién tocó el caso? Beto Ortiz, en Panorama, Guido Lombardi, Humberto Jara, lo presentaron en Panorama, fue un escándalo en su momento, pero ningún ministro, ni la presidenta del Poder Judicial o los presidentes, ni los responsables de la policía, ni siquiera dijeron disculpe usted, nos equivocamos. Entonces, esa carta se le envió a Pedro Castillo y Pedro Castillo, a través de su personal, remite la carta, o sea, la toma y le envía al Ministerio de Justicia. ¿Cómo se llama esto? Al Para, despacho del secretario general, Carlos Alberto Cabañaro, y le pone el texto, esto va para derechos humanos, expediente tal, tomen en cuenta esto. ¿Qué dice la carta? Yo solamente pido una audiencia para que escuchen y no cometan los mismos errores. Entonces yo pido una audiencia, no quiero nada, solo quiero que le envíen a mi hermano una carta de disculpas
El tema también es que se sigue dando, Rafael. O sea, se sigue dando. Se sigue dando. Y mira este caso, ya que los periodistas contamos historias, acá le remiten, yo agradezco a Ismael Rafael Mayuri Quispe, que es el subsecretario general de la Oficina de Atención al Ciudadano de Palacio de Gobierno, que han tramitado, y comienzan a pasar los días, las fechas. Entonces el secretario general no me da la audiencia, solamente pide una cita para que el Estado corrija estos errores, o en todo caso el Ministerio de Justicia es promotora de los derechos humanos, que le envía una carta al Poder Judicial, que le envía una carta a la Policía Nacional diciendo, oigan, el ciudadano Jaime Romero Vázquez fue detenido injustamente, siendo inocente, lo metieron preso, y una carta de disculpas, porque donde va, como salió esto en la televisión, donde va mi hermano, oh, tú estuviste detenido, a su imagen, a su buen honor, a su dignidad, es un grave problema. Entonces yo, a través de tu programa, me dirijo al ministro de Justicia, Aníbal Torres, y Derechos Humanos. ¿Y qué dice ese ministerio? Ese ministerio dice que promueve los derechos humanos, que busca la calidad de vida de los ciudadanos. Acá está el Ministerio de Justicia, lo que hacemos, dice. Pero eso no vale, primo Coco. Vivimos bajo una dictadura burocrática que no te da una cita. Y sí quiero saludar, por ejemplo, Jorge Muñoz hoy día ha inaugurado un puente Lima-Callao y ha dicho una frase muy importante. Jorge Muñoz ha dicho, uno tiene que comprarse el pleito. Yo le digo a Aníbal Torres que se compre el pleito como funcionario público. Pero el presidente ha dicho ayer algo interesante. Dijo, quiero que ustedes sean fiscalizadores. Entonces, primo Coco, desde tu programa yo estoy asumiendo esa posición como ciudadano de fiscalizadores que ha dicho Pedro Castillo y que atiendan los pedidos. Imagínate si a un periodista le cierran la puerta, lo que puede pasar. Nosotros estamos acostumbrados que nos tiren un portazo en la cara, sí, un portón en la cara. Pero el ciudadano que no está acostumbrado a esto, ¿cómo se indigna, se frustra cuando ve que un Estado no responde a los pedidos? Ahora, hay un tema que es muy triste y que, por supuesto, aclara un poco lo que estás explicando tú, que se repite. O sea, no, la labor que estás haciendo es para que justamente no se dé más, para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, la disculpa no es, oye, quiero que me des una disculpa porque quiero pues, ¿no? Sino estás pidiendo algo para que no se repita. Esto se da constantemente. Y ojo, mira que tú has tenido que mover y capturar a la persona que buscaban realmente cuando ese es un trabajo de las autoridades. Pero sin embargo, mira, esto se repite y por eso es que tu pedido entiendo que es para eso, para que no hayan más víctimas. Así es. Y hay un asunto, cuando yo explico, digo, solo pido una audiencia para exponer el caso. Pero los funcionarios, al parecer, no les interesa que un ciudadano que paga sus impuestos le diga, quiero una cita solamente, y te paseen encima de esto. Por ahí tenemos fuentes, me dicen, no, van a archivar tu carta. Entonces yo me dirijo al ministro Aníbal Torres. ¿Qué pasa con su viceministro de Derechos Humanos? Y todos sus asesores que están alrededor. Que son un montón. Seguramente esta entrevista la van a ver, seguramente ya la están escuchando y seguramente en el transcurso del día va a llegar a varios funcionarios. ¿Qué pasa con el secretario general al que le pedimos una cita? ¿Qué pasa con los asesores? El Ministerio de Justicia dice, ¿qué hacemos? Dice, garantizamos el acceso a una justicia inclusiva, transparente, confiable y moderna, poniendo énfasis en la población en condición de vulnerabilidad y fomentando el respeto y la protección de los derechos humanos por parte de la sociedad civil y el Estado. O sea, promover los derechos humanos. Mira, primo, lo que dice el Ministerio de Justicia, oficial este documento. Brindamos la oportuna y eficiente asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado a través de la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas institucionales en los ámbitos nacionales e internacionales, con énfasis en la lucha firme contra la corrupción. Y aquí viene esto, fomentamos una cultura ciudadana de respeto a la legalidad y la consolidación del Estado de Derecho, garantizando la seguridad jurídica a través del fortalecimiento de los servicios registrales y notariales en favor de todos los ciudadanos. Fortalecemos la política criminal y el sistema penitenciario para reducir los niveles de delincuencia y crimen organizado, promoviendo además la reinserción social de los adolescentes. Y sigue el texto, es decir, una cultura de paz, una cultura de respeto a la legalidad, pero ni el Poder Judicial ni la policía respetaron la legalidad. A un inocente lo metieron preso. Ningún funcionario tuvo la dignidad de enviar una carta de disculpas. Y eso lo debe hacer el ministro Aníbal Torres diciendo, señores del Poder Judicial, ustedes se equivocaron. Yo soy promotor de derechos humanos.
reconozcan esto, envíen una carta. Señores de la Policía Nacional, yo soy promotor de derechos humanos, hay un viceministro de derechos humanos, envíen una carta de disculpas públicas o una carta sencillamente porque hay que resarcir el honor de las personas. Claro. Entonces, mi madre, por ejemplo, también de 90 años, ella dice, sí, a tu hermano le hicieron esto, pero ¿acaso estos funcionarios públicos siquiera tienen un grado de conciencia de decir, yo no cometí, yo no estuve en ese tiempo en la función, pero un momentito, representan al Estado. Y como Estado queremos lo que tú has dicho, primo Coco, que no se repite estos casos y que se corrija. A raíz de este caso, se dieron una serie de normas, reglamentos, directivas, decretos sobre homonimia. Y gracias a Beto Ortiz, a Humberto Jara, a Guido Lombardi, que tocaron el caso de mi hermano, se visibilizó y comenzaron a corregir. Sin embargo, el problema persiste. Pero lo grave aquí también es, primo Coco, que no atienden al ciudadano. Le escribes correos, le envías WhatsApps, le envías peticiones a Palacio de Gobierno que ya tramitó. Yo agradezco a la gente de Palacio que ya envió esto al Ministerio de Justicia, pero en el Ministerio de Justicia duerme el sueño de los justos. ¿Qué Estado moderno va a ser ese? Que dice el señor Aníbal Torres, porque acá está el documento del Ministerio de Justicia, dice, buscamos un Estado moderno donde no respeten al ciudadano y donde el funcionario cree que es el dueño de la verdad o el funcionario cree que está él simplemente a merced de su libre albedrío si atiende o no a un ciudadano. Y el presidente acaba de decir ayer, sean ustedes fiscalizadores. Yo estoy asumiendo el papel fiscalizador. Y yo estoy asumiendo mis derechos como ciudadano para tener un país mejor, digno, justo y libre. Entonces estoy probando al sistema primo Coco y desde este programa, este mensaje seguramente el doctor Aníbal Torres debe terminar bien su carrera porque tiene una larga carrera de abogado penalista, de haber integrado un montón de cargos y sobre todo de ser un sanmarquino, un profesor de San Marcos, que creo que debe quedar bien ante sus alumnos y sobre todo ante la Constitución y la ley, primo Coco. No, y es bueno también, Rafael, recordarle a la gente que en otros países esto ya significa una indemnización, aparte de las disculpas, el reconocimiento del error, ¿no? En otros países, esto realmente Europa, Estados Unidos, hace avergonzar al Estado y el Estado sale al frente y dice, un momentito, hay que resarcir. Y hay algo que es importante y que viene a pelo con la noticia que me comentaste primero en este tema de renuncias, falta de idoneidad que están poniendo en los puestos. Por ejemplo, en Devida ha habido una renuncia y se habla de cultivos alternativos, se habla de, ya cambió ese nombre, hoy en día ya lo que se busca es el desarrollo humano. Todo cargo público, todo funcionario, sea de Devida, del Ministerio X, debe buscar el desarrollo humano. Y eso parece que no ocurre en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde los funcionarios no dan una simple audiencia cuando pueden ellos responder. Y es más, me dicen por ahí una fuente, Rafael, llegan muchos pedidos aquí y no atienden a los ciudadanos. Entonces, el ciudadano, ¿cómo se ve cuando pasa un mes, 2, 3 meses sin que su pedido haya sido atendido? Y eso que existe el derecho de petición en la Constitución política, donde todo ciudadano tiene un derecho de petición y ser contestado en un plazo razonable sobre la petición que ha hecho. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano? Que no es como nosotros, periodistas acostumbrados a estas lides, donde sabemos que hay falta de transparencia y luchamos por la verdad. Cuando un ciudadano va, toca una puerta de una entidad pública y sencillamente se callan, lo ignoran, ni siquiera existe. O sea, hay ciudadanos que no existen para el Estado y esto tiene que cambiar. Entonces, hoy el ministro de Justicia, ante este caso, yo quiero decir que hay muchos casos detrás y que atienda este pedido, que corrija a su viceministro, a su secretario general, porque es un abuso. El funcionario público está solito en su casa, trabajando muy bonito, incluso tienen carros oficiales, incluso, aunque me duela esto porque tengo amigos militares, hay cúster, hay minivan privadas que van y le recogen de su casita a algunos militares y le llevan a la base aérea, a la base naval. Eso no tiene el chico que está con una patineta arriesgando su vida yendo a trabajar con su mochila a cuestas y yendo por las pistas para llegar temprano porque no tiene para pagar un pasaje. Eso no hace, por ejemplo, la señora que trabaja y camina 10 cuadras para llegar a un bus y cuando llega a su destino tiene que caminar otras 10 cuadras para llegar a trabajar o a su casa. Pero hay señores y señoras que llega un carrito de los ministerios, le recogen su casita
y lo devuelve a su casita. Por favor, más respeto a estos funcionarios. Y yo voy a ir hasta el fondo con esto, y si voy a tener que denunciar a estos funcionarios, lo voy a hacer. Hay que hacerlo. Porque yo voy a probar al sistema y a través mío voy a querer que las personas inocentes no pasen por lo mismo que ha pasado mi hermano. Claro, tiene que ser, de todas maneras. Hemos conocido casos aquí en la radio por denuncia de la gente y es terrible lo que pasa. Hay gente que ha estado meses encarcelados y que luego simplemente lo sueltan y ya está, se acabó. O sea, no hay un resarcimiento, no hay un reconocimiento del error y la falta, porque es una falta. Así es. Y ahora, el funcionario público, como estamos bajo este marco hoy del desarrollo humano, debe propender al desarrollo humano. Entonces, yo, funcionario público, digo, hay una petición, atiendo, lo escucho 5 minutos, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es en una audiencia, digamos, su malestar? Esto ocurrió, el Estado se equivocó. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Justicia? Señores del Poder Judicial, esto ocurrió, que no vuelva a pasar. Señores de la Policía, que no vuelva a pasar. Esas simples cartitas hacen que se empoderen los nuevos funcionarios y que no se repita. Entonces, que hagan su trabajo diligentemente. ¿Y qué es lo que le exige la ley? El respeto a la legalidad. Porque si no, el funcionario es un elefante, y me disculpan, yo sé que hay muy buenos, es un elefante metido en una cristalería. Porque hay funcionarios que sencillamente, y vamos a ver, mira cuántos funcionarios a nivel regional, municipal, que no atienden ni respetan al ciudadano. No. Ese creo que es el lado medular de la crisis en el Perú, porque cuando hay falta de respeto pones a cualquier ministro, cuando hay falta de respeto dices voy a modificar la Constitución, es decir, no respeta a las mayorías. Y sin embargo salen con una cara diciendo que sí respetan, ¿no? Ahora, sí. hay un asunto acá, Rafael, que por supuesto te lo comento con mucha tristeza, pero a la par también con bronca. El grupo Universal, que es el grupo de Capuñay, Higinio Capuñay, que en paz descanse, lo hice yo de cero, o sea, de cero arranqué ese proyecto, ¿correcto? Y también me correspondió en un momento determinado renunciar en público cuando me quisieron manejar, o Higinio quiso que yo hiciera algunas cosas que no estaban dentro de lo que yo más o menos consideraba lo profesional. O sea, he pasado muy buenas épocas en Radio Universal, después ya exitoso y todo lo demás. Fue el primer proyecto radial y televisivo de provincias que viene a Lima, ¿correcto? Pero el asunto es que hoy veo con cierto malestar, por decirlo menos, ¿correcto? Ver que ahora se ha convertido en una radio, y bueno, yo sé que está Crucillata ahí, ¿correcto? Pero el asunto es, Nicolás Lucar hoy está haciendo un trabajo periodístico por demás extraño, por demás rochoso, y no comparto, y me da mucha pena. Hoy estamos hablando de una elección del Colegio Periodista de Lima y también nacional. ¿Qué está pasando con la carrera y por qué este tipo de cambios y por qué este tipo de sinvergüencerías al aire? Sí, primero, primo Coco, yo saludar tu valentía y sobre todo transparencia, porque la gran labor que vienes haciendo durante décadas en la radiodifusión, en el periodismo, en las plataformas digitales y sobre todo también en la fiscalización, es una labor encomiable, y que tuviste que renunciar en vivo, eso dice mucho de ti, y que hemos contribuido con un granito de arena mucho a fomentar el buen periodismo, y lo seguimos haciendo y lo decimos en lo personal con bastante emoción, porque nos gusta hacer nuestro trabajo, el trabajo de periodistas, de fiscalizadores. Felicitar tu incorporación al Colegio de Periodistas de Lima y a la vez tu preocupación por lo que está pasando con esta corporación mediática, y haciendo el recuerdo efectivamente de que Capuñay, cuando comienza todo esto, tuvo hombres con gran experiencia como tú para desarrollar lo que hoy se ve en una expansión importante a nivel nacional. Y saludo el hecho de que hoy tú puedas mostrar al público de manera transparente los errores garrafales que se vienen dando en distintas instituciones y corporaciones vinculados a los medios de comunicación. Es cierto, el papel de Crucillat, que años está ahí, amigo y pariente de Nicolás Lucar, en la labor que vienen realizando, pero en los contenidos que se van expresando, en la manera como se enfocan, ya por eso lo ponen con un sombrero en la cabeza siempre en los memes. Entonces se está desvirtuando una labor que debe ser digna y se está mezclando
con intereses políticos, intereses coyunturales, que hoy no admiten de parte nuestra como ciudadanos que podamos pasarlos por alto. Yo creo que en este periodo de elecciones que mencionas, y hace poco también celebramos el Día del Periodista en los importantes gremios de periodistas, como son la Federación de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas de Lima y otras bases, estamos con la Asociación Nacional de Periodistas, la ANP, son los gremios. Entonces, estos gremios, hace poco hemos celebrado el Día del Periodista y reflexionamos y formulamos votos por hacer un buen trabajo periodístico. Pero ante este papel que vienen cumpliendo algunos personajes, ya nosotros tenemos que decir que se está desvirtuando en determinados lugares la función de periodistas y que eso llama a mucha preocupación. Y que los gremios yo creo que deberían empezar a hacer esa autocrítica necesaria y comenzar a individualizar aquellos comportamientos que van contra la ética y aquellos comportamientos que están malogrando, digamos, la imagen de lo que debe ser el ejercicio periodístico en su papel de transparente, de fiscalizador, y no como ahora estamos viendo lo que acabas de señalar, es decir, se ha desvirtuado. Yo lo dije también en su momento, en el caso del papel, donde estuve yo más de 5 años en una televisora, y el triste papel que ahora algunas de esas personas que estuvieron ahí, sobre todo de quien dijo representar los valores, a dónde ha llegado, la motivación política, el sentido acomodaticio y la desvirtuar los papeles fundamentales de los principios de la libertad de prensa y pasar a un papel de modificar la Constitución, de ir contra la libertad de prensa. Eso es la clave, mi estimado, respondiendo a tu pregunta. Cuando ya esos sectores, esos señores comienzan a pasarse, a cuestionar, a perseguir, por ejemplo, a sumarse al coro para perseguir a Willax y a otros medios, entonces debemos levantar nuestro dedo acusador y nuestra voz de protesta. Qué vergüenza el papel de Ricardo Belmont, ¿no? Triste, y a su edad donde debería él estar pensando en enmendar errores, seguir en lo mismo. Es una gentita que se ha rodeado y que ahora está detrás del poder y que están claudicando a los principios de libertad de expresión y que quieren pues unos medios oportunistas, unos medios de comunicación oportunistas al papel de turno, y se pelean en las facciones que hacen aparentar dentro del gobierno aquellos que son medios caviares y aquellos que son serronistas. Entonces, en ese juego se meten para tratar de a río revuelto sacar sus réditos personales. ¿Tú crees que vaya a pasar lo mismo que pasó con Genaro Delgado Parker, que en paz descanse, en el sentido que no cumplió con las deudas y compromisos que tenía y que simplemente falleció y chau? O sea, ¿crees que vaya a pasar lo mismo con Ricardo Belmont? Se está repitiendo este caso en muchos broadcasters. Es cierto, el caso de Genaro, mucha gente que ha tratado, llegué a conocerlo 2 veces en 2 reuniones, ya estaba un poco mayor, pero sabemos que cuando joven y cuando el mejor ejecutivo, el mejor broadcaster en sus mejores tiempos, sabemos del abuso personal que cometían y la manera como al final con los trabajadores tenemos en la retina esa imagen del huevo que le cae en la cara, ¿no? En la puerta de Panamericana, porque generó la indignación, porque si no se hace bien la tarea, si no se cumple la ley, si es que se actúa con viveza en muchas cosas, yo creo que ese es el final de muchos, primo Coco, que incluso en ya los últimos recodos de su existencia siguen actuando a como lo hicieron con arbitrariedad o abuso de autoridad de sus mejores épocas. Increíble. Ahora, estamos hablando también del tema que persigue a Merino y que persigue también al doctor Antero Flores Arauz y a un exministro. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, tiene vista y ojos para algunos temas, pero no para todo. Sí, hay que expresar nuestra solidaridad. En los días que estuvo, 4, 5, 6 días estuvo el excongresista Merino, el exministro Antero Flores Arauz, y ahora en esta denuncia, yo expreso mi solidaridad realmente por todo lo que están pasando, porque vemos aquí algo inequitativo,
e injusto. Hay denuncias antiguas contra Vizcarra que tiene el Ministerio Público que no se están tramitando. Cuando fue Sagasti también presidente encargado, como lo fue Merino, hubo muertes y sobre esto tampoco se está actuando por parte de la Fiscalía. Y efectivamente, como dices, hay lupa para unos, pero para otros sencillamente la vista gorda. Cuando una institución como la Fiscalía tiene prácticamente solo 2 fiscales supremos, porque ya van cayendo Tomás, Pedro Chávarri, seguramente va a ocurrir lo mismo con Víctor Raúl Rodríguez Montesa, pero cuando vemos una Junta Nacional de Justicia y otros entes que les parece, les da igual que un colectivo importante de la Fiscalía, que son 5 fiscales supremos y que prácticamente ahora hay 2, ¿cómo pueden trabajar así? Es como un directorio, ¿no? En una empresa privada de 8 o 10 miembros, que solo haya 2. Entonces ya dice poco de la transparencia. Y ahí está la Superintendencia del Mercado de Valores, están otras entidades que fiscalizan eso. Entonces dicen, oye, ¿qué legitimidad pueden tener tus decisiones, tus resoluciones, tus acusaciones? ¿Qué legitimidad pueden tener si es que vemos que una institución se está cayendo a pedazos? Si es que vemos que intervienen, allanan la casa de un fiscal en el sur, si es que vemos que en Huacaibamba, el caso de la chica de su padre profesor, agarraron a fiscales libando licor en plena pandemia, el año 2020, si vemos que hay fiscales que tienen un buen puesto en determinados lugares, porque son allegados a otros, que están más arriba, cuando vemos un ministerio público que tenía fiscales que se reunían con Vizcarra en un departamento privado en San Isidro, entonces vemos que es una institución que no tiene legitimidad y que estoy seguro esta acusación contra los caballeros Merino, Antero, el exministro del Interior, no va a prosperar porque cuando se evalúa ya el tema jurídico netamente y dentro del fuero parlamentario, esto debe ser llevado al archivo. Más bien, hay una ex congresista muy inteligente que fue jueza, María Teresa Cabrera, fue parlamentaria el periodo anterior y presentó una acusación constitucional muy fuerte contra la actual fiscal de la Nación. Yo creo que Renovación Popular, Fuerza Popular y otros partidos políticos, Alianza para el Progreso, Podemos y otras bancadas, podrían revisar bien esta acusación constitucional porque es de ley y está fundamentada por la ex congresista María Teresa Cabrera, que casi terminando el periodo de la legislatura anterior, el Congreso anterior, tuvo la valentía y tuvo la buena gestión pública de presentar una acusación constitucional que debería verse también en el Congreso. Ahora, hemos compartido las fotos, tenemos también un video que dicen que no habían videos, tenemos un video, le voy a pedir a Omar que lo pasen sin volumen, ¿correcto? Donde se nota claramente que este muchacho, al que dicen que la policía lo mató y que por eso han denunciado al doctor Antero Flores Arauz y todo, este video y estas fotos se borraron de las redes, no sé por qué, y luego Lima dijo que no tenía cámaras, que no habían cámaras en ese momento, que estaban malogradas. Entonces el asunto es que se demuestra claramente con este video y las fotos que este muchacho murió por culpa o en todo caso a consecuencia de la explosión de una bombarda que le impactó en la cara, casi en el pecho. Entonces, por lo tanto, yo no sé por qué esta fiscal, o en todo caso la fiscal de la Nación, insiste con esta denuncia. Esas imágenes son muy importantes. La Fiscalía, pues, en un contexto dado, inicia esta investigación y vemos la influencia muy grande, muy fuerte de determinados sectores ideológicos, ¿no? Esos sectores ideológicos tienen prácticamente asiento dentro de la Fiscalía. Son grupos de ONGs y grupos de personajes con poder que son muy amigos de Pablo Sánchez, por ejemplo, y que están influyendo en el Ministerio Público desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando vemos ese medio ambiente que rodea una institución como la Fiscalía y vemos a estos personajes, a estas ONG, a estos grupos de poder mediáticos que durante las marchas sacaban comunicados, entonces vemos aquí una parcialización tremenda. Y además, las imágenes que me mencionas demuestran precisamente que en el fuego, en un choque, hay muchos disparos que vienen del propio grupo de protestantes, de radicales,
de aquellos asusadores también. Entonces, hay fuego entre ellos. Entonces, eso enerva y prácticamente exonera de responsabilidad mucho más. ¿Qué tenía que hacer el señor Merino, que recién se instalaba en el puesto? ¿Qué tenía que hacer el ministro de Defensa Antero Flores Arauz si recién ellos estaban viendo qué es lo que pasaba y todo el personal que venía era de atrás del gobierno de Vizcarra? Y además la policía, y hay informes, no usaba esas canicas de vidrio y que el tamaño y peso eran distintas a los balines o a los proyectiles de goma que usaban las perdigoneras de la policía. Entonces, todo esto está manchado, está viciado. Aquellos que dicen fiscalizar y acusar al señor Merino ante los Flores Arauz, en realidad, ellos no tienen incluso la legitimidad para hacer todo lo que están haciendo, y es demostrable, y si es que se han borrado las cámaras, todo eso tiene que investigarse, porque es muy común que cuando los que protestan, y eso lo hemos visto en marchas, cuando hay gente que está a la vanguardia delante frente a la policía, 50, 80 o 100 metros atrás hay otros revoltosos, y suele pasar lo que ocurre que cuando ha habido marchas en los 70, 80, 90, a veces no ha habido cámaras, que gente tira piedras y le cae a su propio compañero. Eso es común. Entonces los disparos contra Brian Inti vienen de ahí mismo, de su propia gente. Así es, así es. Bueno, Rafael, nos gana el tiempo. Te informo que en un ratito más estaremos en una comunicación extraordinaria con Marien Barrientos. Es una comunicadora, una colega de México que ha obtenido un resultado importantísimo contra la pandemia, contra el COVID-19, con el dióxido de cloro, y quiere compartir con nosotros esa información. Así que, Rafael, te agradezco mucho y esperamos escucharnos y vernos el próximo miércoles. Y nuevamente reiterarte a nombre de todos nuestros colegas periodistas que están en los equipos que manejamos, el saludo de parte de mi familia, de parte de amigos que ven el programa y te conocen. Feliz cumpleaños, te desean y muchas bendiciones. Gracias, primo. Gracias, juventud. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.